Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos toca ver la lección número 10, el resto fiel y la nueva alianza. Esa lección nos habla de que nuestra relación con Dios se hizo plena y perfecta en Jesucristo. Como antecedentes, pues ya tenemos todo lo de las lecciones pasadas, pero principalmente de que la última parte, es decir, la historia de los macabeos, la historia de Judas y sus hijos, todo eso va decayendo en la historia del pueblo de Israel. Toda esta, esta parte del pueblo de Israel se va haciendo muy gris, muy oscura, muy poca la parte en la que entra Dios de nuevo con ellos, sino que hay muy pocos profetas. Se van dando diversas situaciones en las que el pueblo va decayendo. Aquí nos dice que hay unas predicciones y las causas. Las predicciones son que el pueblo iba a ir muy mal, el pueblo iba de mal en peor. Las causas pues era principalmente la decadencia espiritual que tenían, la decadencia espiritual y moral. Es decir, el pueblo ya no estaba guiándose por esas normas morales, esas normas espirituales, sino que se estaba dejando llevar por lo que pensara, por sus deseos propios. ¿Qué pasó? Que ahora sin la base de la moral y lo espiritual, pues todo lo demás fue cayendo. Principalmente políticamente, donde los reyes pues iban siendo peores cada vez más alejados de Dios. Todo esto lleva al pueblo a una ruina. Es decir, seguimos viendo a Dios fiel a su palabra, fiel a su promesa, pero el pueblo cada vez desviándose más de él. De esta forma, nos dice aquí que Dios se sirve de los hombres. Es decir, que Dios no solamente va a ocupar al pueblo escogido, sino que ocupa a diversos hombres en el mundo para que hagan su voluntad. En este caso, el hombre fue el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estando en guerra con el pueblo de Israel lo somete, gana, destruye la ciudad, la deja en ruinas y deporta a los ciudadanos. Es decir, que se los lleva a Babilonia. ¿Y pues para qué? Pues para ser esclavos. Dentro de todos ellos pues siempre hubo una pequeña parte, como vamos a ver. Nos dice aquí que siempre al lado del castigo está la esperanza. Es decir, el castigo ¿cuál fue? Pues que se los llevaron de su tierra, de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había dejado. Llega el rey Nabucodonosor y se los lleva a Babilonia. Nos dice aquí que por amor, siempre por amor. De tanto amor que tuvo Dios con este pueblo, que tal vez no lo veían porque estaban alejados de él, a pesar de que él seguía siendo providente, pues el pueblo se rebelaba, no obedecía, quería hacer lo que quería hacer, pero Dios aún así siguió siempre estando esperando y buscando la mejor forma de que ese pueblo siguiera sus caminos. Por eso nos dice aquí que se reserva un resto fiel, un resto, es decir, una pequeña parte de ciudadanos que no fueron deportados, principalmente no fueron deportados porque este resto fiel era un resto humilde, un resto que tenía esa necesidad de Dios. Y la mayoría de los que fueron deportados pues fueron gente, reyes, soldados, personas que tenían una buena posición económica, personas que pues tal vez no necesitaban de Dios según ellos. Tenemos el primer claro ejemplo de los reyes, ¿no? Que decían que los profetas pues los mataban, los profetas no les creían que venían de parte de Dios, no aceptaban el mensaje de Dios. ¿Qué pasa cuando regresan de la cautividad? Bueno, aquí ya nos estamos yendo 50 años después, en las que los babilónicos terminan siendo derrotados por los persas, por el rey Ciro. El rey Ciro pues ya ordena que se regresen. Antes de esto hay que dejar en claro que dentro de los que se fueron también había un resto elegido, un resto que iba a seguir a Dios, lo iba a seguir en ese amor, en esas oraciones, en esa comunicación. Es decir, que no todos los que se quedaron fueron solamente ese resto, sino también hubo unos más que se tuvieron que haber quedado, pero fueron algunos que sí seguían a Dios, y de todos los que se fueron también había un grupo que siguió siempre fiel. Tenemos aquí al profeta Daniel, por ejemplo. La idolatría queda extirpada. Ya cuando regresan,
ya cuando el rey Ciro los libera de la esclavitud que tenían con los babilónicos, pues ellos, pues para empezar, estaban muy contentos. Nos dice aquí que su boca se llenó de risa. Imaginen tanta felicidad que tuvieron de que decían, pues ya nos vamos a regresar a nuestra tierra. El punto número uno fue aquí que la idolatría queda extirpada. ¿Cómo puede quedar la idolatría extirpada? Es decir, el pueblo judío, a pesar de que tenía las tablas de la ley, tenía los libros de las leyes, principalmente este el Éxodo, ¿no? Que vemos los mandamientos tal cual. Uno de ellos es no tendrás otros ídolos, pero aún así el pueblo seguía teniendo sus ídolos. ¿Qué pasa cuando se los llevan? Pues esos ídolos ya al ver realmente cómo eran los babilónicos con los ídolos, pues ellos ya deciden irse alejando de ellos, deciden seguir a Dios tal cual como Dios se los pide. También hay que ver aquí que todos los que se fueron al destierro, que fueron deportados, no todos ellos se regresaron, sino que se regresaron solamente algunos. De entre ellos que se quedaron, pues tal vez se quedaron muchos que sí tenían esa idolatría. Y los que se regresaron, pues ya eran más personas más comprometidas con su fe, comprometidas con Dios. También nos habla de la expectación de un Salvador, de que a ellos ya al regresar tenían ya más en claro que iban a tener un Salvador, volviendo a releer las Escrituras, principalmente por lo que dice el profeta Isaías, que era el que más hablaba sobre, bueno, el que más habla en su libro sobre Jesús. Pero tuvieron un concepto equivocado del Mesías. ¿Cómo es un concepto equivocado? Totalmente diferente. Ellos esperaban a un conquistador, un libertador, un Mesías que les hiciera justicia. Con todos ellos que los trataron mal como pueblo, este Mesías iba a venir a acabar con ellos. En especial en el tiempo que llegó Jesús con la dominación romana. Y eso se debe a que pues sí hay partes que en el libro de Isaías, que pues Isaías habla muy fuerte de este Mesías, como una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy dominante, que como sabemos sí lo es, pero no en ese grado de conquistador, sino en esa verdadera imagen que es en el amor. Nos dice Isaías que nos presenta al Mesías, dice como una criatura que ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señoríazo sobre su hombro. Y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin. Entonces, Isaías habló claramente de cómo era el Mesías, pero los judíos, el pueblo de Israel no lo creyó. Ellos esperaban a alguien que lo liberara de forma material, no de forma espiritual. Aquí también nos habla de la precisión de circunstancias. Nos habla de que nos iba a haber una señal, principalmente las señales que la doncella iba a dar a luz. Por doncella se refiere a virgen. Iba a dar a luz, bueno, iba a estar encinta y luego iba a dar a luz. Y ahí nos está diciendo todo, de dónde iba a salir el Mesías. Iba a salir de Judá, de Belén, Efratá. Es decir, el profeta Isaías nos narra con precisión quién iba a ser la mamá del Mesías y dónde iban a ser y cómo iba a ser. Fue tanta esa profecía, como lo vimos en la lección 9, que tuvo Dios para con Isaías, y que Isaías lo comunicó muy bien. Pero pues claro, el pueblo pues lo fue malentendiendo, acomodándolo siempre a su gusto, como muchas veces vemos. El resto de Israel en el Nuevo Testamento. Ya vimos el resto de Israel en el Antiguo Testamento, cómo era ese pueblo que se esperó, que siempre esperaba contra toda esperanza, que siempre estuvo fiel a Dios. Y en el Nuevo Testamento también hay ese resto fiel. Principalmente de ese resto fiel comienza ya con María, la elegida. Una mujer que pues a gracia de los ojos de Dios y por los méritos de Cristo tenía que ser una mujer intachable, una mujer santa, una mujer perfecta casi casi. Nos dice aquí, bueno, lo veremos ya en las próximas lecciones, que nació sin pecado original, que tuvo que tener esa perfección para dar a ese hijo perfecto. Ahora vemos que de ahí ya va saliendo ese resto fiel que vamos a ir viendo ya a través de los evangelios. Va a comenzar con Pentecostés, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco.
Bueno, el Mesías vino a consagrar este resto fiel. ¿Cómo consagra el Mesías al resto fiel? Dice que el profeta Ezequiel profetizó las palabras de Yahvé, que él iba a ser el pastor, que iba a cuidar el rebaño y que a pesar de que el rebaño se perdiera, pues él como buen pastor los va a cuidar. Todo eso se ve en Jesús proclamando su buena nueva del reino, viendo por los más afligidos, viendo por los pobres, por los enfermos, cuidando a sus ovejas. Vemos ahí esa imagen del buen pastor. El resto fiel también disperso en todas las naciones. Esto se debe a que el resto fiel ya no solamente se trataba de judíos. Nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que ya no hay ni judío ni griego, sino que ya somos todos en Cristo, todos ya tenemos esa igualdad. Entonces lo que se vino aquí a separar por la torre de Babel, que todos se dispersaron, ahora se juntan y en ese mismo resto fiel va a haber solamente un pastor. Ya vemos que Jesús es el buen pastor, el que nos va a ir cuidando como rebaño. Asimismo, no solamente es en el judaísmo, sino ya es a todo el mundo. Y vamos ya de nuevo a nuestros días, ya que en nuestros días se cumple esa promesa del padre Abraham, esa promesa de que pues, su descendencia iba a ser inmensa. Su descendencia dice aquí que la promesa de Abraham, que serán benditas todas las naciones. Por un hombre todas las naciones fueron benditas. Pero también vemos que hay otros Baales, nos dice aquí, es decir, otras personas que no están en sintonía con Dios. Es decir, personas que tienen más en cuenta el materialismo que Dios. Podemos ver también el trabajo que Dios, la familia que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice aquí goces de riqueza, egoísmo. Todo eso pues nos va alejando de Dios. Si tenemos a Dios como primero, como estamos viendo en nuestro tema de retiro, número 101, pues hay que absolutizar lo absoluto y relativizar lo relativo. Ya Dios nos va a ir ayudando poco a poco con lo que es relativo. Dice aquí que por último, pues Cristo lo que le dice a su Padre: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Y ese va a ser el momento en donde se va a culminar todo esto. El momento en el que vamos a tener ya el resto fiel, ya realmente en su punto real. Es decir, con su pastor, con Cristo. Eso obviamente va a ser hasta la segunda venida de Cristo. Falta mucho tiempo para eso. Pero pues hay que ir trabajando. Porque a pesar de que podamos sentirnos parte de ese resto fiel, hay que ver que muchas veces no es así. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas, pero después ya no las hacemos. Se nos acaba esa convicción. Hay que ver también que podemos pensar que porque estamos ya en pastoral, ya estamos siendo parte de ese resto fiel. Pero muchas veces no queremos dar servicio, no queremos dar testimonio. Entonces todo eso se va apagando, pues. Necesitamos sí sentirnos parte de ese resto fiel, pero también creérnosla y salir a dar ese testimonio, principalmente con nuestro servicio, hacerlo de la mejor forma posible, que yo sé que todos ustedes lo van a hacer muy bien. Pues esa es la lección 14, hermanos, un poquito corta, y pues nos vemos a la próxima semana con el próximo video. Espero que ya tengan listo su tema de retiro bien estudiado con sus preguntas, y si no, pues dejen en comentario alguna duda de esta lección principalmente, si no de alguna otra cosa, y lo vamos a ir atendiendo. Que tengan una excelente noche, día, tarde. Hasta luego, hermanos. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Bye.